Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Cortés Trinidad. Formo parte del grupo de docentes del área de formación básica general. Nuestros temas son los que podemos visualizar en la pantalla, que en estos momentos ustedes ya los están leyendo. Bien, iniciamos con el organizador terminológico problema. ¿Qué es un problema? La definición la tienen en la pantalla. La definición de problema, de acuerdo al teórico Ariel Campirán, está ligada a enfrentar una necesidad, y esta puede ser teórica o práctica. Es importante considerar que el problema forma parte fundamental a la hora de hacer una investigación y se pueden enfrentar con este concepto en algunas experiencias educativas, como es la de metodología de la investigación, así como también en sus trabajos recepcionales, para que elaboren su tesis, tesina o la investigación que realicen para que adquieran su grado de profesionistas, dependiendo de la carrera que sea. Bien, el problema debe siempre ubicarse con una interrogante, ya que la interrogante, la famosa pregunta, es la pieza clave para que se pueda elaborar un planteamiento del problema. Existen diferentes interrogantes, de las cuales nos podemos apoyar para formular un planteamiento del problema. Dentro de ellas, de manera general, menciono, se encuentran las elucidatorias, procedimentales, las indagatorias, las justificatorias, explicativas, teleológicas, problemáticas. Aquí hacemos un paréntesis, ya que nosotros nos vamos a apoyar de las problemáticas. Para formular problemas tenemos que partir de estas interrogantes. Esta interrogante es la pieza clave para poder elaborar un planteamiento del problema. Estas preguntas problemáticas pueden ser cerradas con un sí o un no, pero también pueden ser abiertas. ¿Y cómo se construyen? Tenemos que tener presentes 3 elementos para poder elaborar nuestras preguntas problemáticas. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Debe haber un verbo, un predicado y un sujeto. Para cerrar el tema, les comento que el planteamiento del problema se elabora con una interrogante que concierne a 3 elementos. Pero sí es importante mencionar que existen diferentes teóricos encargados de la investigación, desde los clásicos que han elaborado diferentes interrogantes, y bueno, la investigación ha existido desde la existencia del hombre por primera vez sobre el haz de la tierra. Y de acuerdo a la necesidad de la época, pues elaboraron diferentes interrogantes. Podemos mencionar a Raúl Rojas Soriano, a Felipe Pardinas, a Lourdes Munch
independientemente de la carrera a la cual se refiera, ¿sí? Existen muchos, pero nosotros nos vamos a centrar únicamente en las preguntas problemáticas. El siguiente concepto que forma parte del pensamiento crítico, solución problemas, es necesidad, ya que nuestro sistema biológico enfrenta necesidades que en determinado momento empujan al hombre, lo incitan para que pueda obtener cierta satisfacción. Por consiguiente, una necesidad influye, anima y hace que el hombre obtenga dicha satisfacción. Dentro de las necesidades por las cuales atraviesa el hombre, podemos mencionar las que nos presenta el teórico Maslow, ¿sí? Él nos presenta una pirámide en donde nos habla de las principales necesidades por las cuales el hombre tiene que pasar, desde las fisiológicas, las de seguridad, sociales, el pertenecer a algún grupo, así como también las de reconocimiento y autorrealización. Este concepto es totalmente importante considerarlo dentro del pensamiento crítico, porque de esta manera va a hacer que hagamos conciencia acerca de qué es el pensamiento crítico, cuál es su finalidad y hacia dónde nos lleva. Bien, el siguiente concepto que forma parte del pensamiento crítico para ser gente pensante, reflexiva, crítica y creativa es el obstáculo. Del latín obstaculum quiere decir cosa difícil, estorbo, dificultad para lograr o realizar algo. Este obstáculo puede presentarse en determinado momento ante una necesidad, pero se puede resolver desde el ámbito tanto teórico como práctico para satisfacer una necesidad, ya que nosotros estamos siempre en constante pensamiento, siempre están fluyendo ideas por nuestra mente, siempre se están construyendo procesos que nos llevan a ser críticos, creativos y analíticos. Nuestro siguiente concepto es carencia diagonal exceso. ¿Qué quiere decir? Carencia, exceso, dice Ariel Campirán, salir de un punto o rango de equilibrio de un estado sistémico que equivale al aumento o disminución de dicho estado. Carencia, exceso. Hay alteraciones y nos pone un ejemplo Ariel Campirán. El aumento de la temperatura o su disminución en el cuerpo humano
así como el aumento de peso o disminución, que equivale a salir del punto de equilibrio. Por consiguiente, carencia, exceso en determinado momento nos conlleva a pensar que podemos encontrarnos ante esa problemática de equilibrios, estabilidad o exceso. Bien, y llegamos al último concepto, que forma parte de pensamiento crítico, solución de problemas. Es contradicción de función. ¿Qué es la contradicción de función? Es un inhibidor para incrementar la funcionalidad. Al reducir la contradicción, se incrementa la funcionalidad y se alcanza un nuevo nivel de desempeño. Contradicción de función, es decir, que para poder avanzar en determinado momento tiene que haber un inhibidor, el cual nos puede llevar a un nuevo nivel de aprendizaje o nuevo nivel de desempeño. Bien, nuestra tabla con respecto al organizador terminológico problema queda tal y como se encuentra o se visualiza en la pantalla, desde problema, necesidad, obstáculo, carencia, exceso, contradicción de función. Pero hay que recordar que para formular un problema tenemos que elaborarla con preguntas problemáticas, ya que estas preguntas problemáticas nos van a ayudar a visualizar con perfección el problema que se esté abordando. Pero un problema no puede ser desempleo o hambre, como nos dice Ariel Campirán. Estos son únicamente temas, pero si hablamos con precisión acerca de una pregunta problemática, ya tiene que estar construida tal y como se mencionó en su momento, que contenga los 3 elementos. Si hablamos de hambre, hambre no es un problema, pero si hablamos de una pregunta problemática, tal y como nos indican en la norma, nuestra pregunta con respecto al hambre podría ser: ¿hay suficiente comida para erradicar el hambre del planeta en este momento? Esta es una pregunta problemática, la cual la debemos considerar para poder elaborar un problema. Nuestro siguiente organizador terminológico solución concierne a analizar los conceptos satisfacción, remoción de obstáculos, equilibrio y función ideal. Nuestro primer concepto de este organizador terminológico
es solución. ¿Y qué quiere decir solución? En la diapositiva se encuentra. Dice, solucionar es dar por terminada la duda, la ignorancia, la falta de claridad o confusión. Y esta puede ser una dificultad teórica o práctica. La dificultad teórica es más precisa, más exacta, a diferencia de la práctica, en donde ya se debe partir de una pregunta problemática tipo caso, type talking. Y nos dice Ariel Campirán que la solución puede ser una respuesta o más, ya que hay una serie de conceptos que nos llevan a discernir lo que implica la solución. Bien, el segundo concepto es satisfacción. ¿Qué es la satisfacción? Si el organizador terminológico es solución, pues la satisfacción conlleva a satisfacer una necesidad. Es una satisfacción plena, la cual dice que permean, nos dicen los teóricos, que permea el curso de nuestras capacidades y sus correspondientes acciones, decisiones que conforman el proyecto personal, grupal, de vida, el significado de vivir y la razón por qué actuar de una manera y no de otra. El sinónimo de satisfacción es la plenitud. Y de la plenitud se desprende una metáfora: totalidad integral del ser humano. El siguiente concepto: remoción de obstáculos. Remoción de obstáculos conlleva a la parte problemática junto con el obstáculo, pero el cual va a hacer en determinado momento que disminuya la problemática, ya que es remoción de la problemática, es remoción del obstáculo que se está presentando en determinado momento para poder satisfacer una necesidad. Continuando con este organizador terminológico, solución, nos encontramos con el concepto equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Es un punto o rango en donde hay estabilidad. Nos dice la diapositiva: tendencia al equilibrio o propiedad de homeostasis de los sistemas, dependiendo del grado de entropía
al que fue sometido. Al que fue sometido el sistema al salir de su rango. Y dentro de este mismo equilibrio puede haber una carencia o también un exceso dentro de un sistema. Por consiguiente, nos dicen los teóricos, es suficiente entropía para producir la tendencia a la búsqueda del punto de equilibrio o estabilización. Por consiguiente, el sinónimo de equilibrio es la homeostasis, de la cual se muestra la metáfora. El medio interno y externo es un factor determinante en el ser humano, ya que dependiendo de ella es como se puede lograr un equilibrio. Bien, para finalizar este organizador terminológico, tenemos presente la función ideal. ¿Qué es la función ideal? La función ideal, de acuerdo a Morales, con el modelo TRIZ, nos dice que es una medida de excelencia. Se define como idealidad, que es igual a suma de beneficios, suma de costos, más suma de daños, la cual busca un alto grado de razón. Por consiguiente, un nuevo sistema se comparará siempre con el anterior, con base a un indicador. ¿Qué quiere decir ello? Que la función ideal es totalmente perfeccionista y por lo tanto siempre va a estar en continuo cambio, en continuo movimiento, ajustándose a las necesidades que requiera cada sistema, que requiera un grupo determinado de personas, una cultura, entre otras, por poner un ejemplo. Y el sinónimo de función ideal es excelencia. Concluyo con la metáfora de excelencia. La razón es la lealtad del hombre. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por haber participado en estos dos temas, los cuales nos llevan a pensamiento crítico, como es el de problema, con su serie de conceptos y de solución. Mi nombre es Laura Cortés Trinidad. Como ya se los había comentado al inicio, mi correo electrónico es el institucional lcortés@v.mx. Cualquier duda, estoy para servirles. Muchas gracias nuevamente.